Si hubieras caminado por la terminal internacional del aeropuerto de Maiquetía, en Caracas, en el año 1976, habrías presenciado una escena que para el ojo moderno aparece menos como historia real y más como una alucinación colectiva. Como esas historias que te cuentan tus abuelos y piensas, no puede ser cierto, pues ahí, sentado elegantemente en la pista de aterrizaje, estaba la silueta blanca y aerodinámica del Concorde, ese avión supersónico que era literalmente el símbolo máximo de estatus global, el equivalente aeronáutico de tener un Lamborghini pero que vuela a 2 veces la velocidad del sonido. Y estaba ahí específicamente para transportar hombres de negocios, aristócratas europeos y políticos desde París hasta el corazón de América del Sur en menos de 6 horas. Cuando hoy ese mismo viaje te toma el doble y en un avión infinitamente menos cool. En los próximos 60 minutos vas a entender cómo ese mismo país que recibía al Concorde como si fuera un taxi aéreo normal, que era tan ridículamente rico que lo llamaban la Arabia Saudita de América Latina, logró convertirse en el colapso económico más grande de la historia moderna, fuera de una zona de guerra. Vas a ver el manual de instrucciones exacto, paso a paso, de cómo destruir una economía próspera en 2 décadas. Y aquí viene lo verdaderamente aterrador. Vas a descubrir cómo Estados Unidos, Europa y prácticamente todo Occidente están siguiendo ese mismo manual página por página en este preciso momento, porque cuando la gente mira a Venezuela desde sus cómodos sofás en Miami o Madrid o donde sea, casi universalmente la descartan con una etiqueta política simple y reconfortante. Eso es solo socialismo. Se dicen a sí mismos que esta pesadilla es el producto exclusivo de una ideología fallida específica, de dictadores corruptos o de alguna disfunción únicamente latinoamericana. Se reconfortan pensando que eso jamás podría pasar en Estados Unidos, en el Reino Unido o en Europa, porque nuestras instituciones son más fuertes, nuestras economías están diversificadas, nuestros bancos centrales son independientes. Pero esto, y necesito que lo entiendas bien desde el principio, es una ilusión peligrosa, tal vez hasta fatal, porque Venezuela no colapsó simplemente por una ideología política. No fue el socialismo en abstracto lo que la destruyó. Colapsó porque cayó víctima de una enfermedad económica mecánica, específica, que ahora mismo está infectando al mundo occidental completo como un virus que mutó y se volvió más contagioso. El colapso no fue un evento político donde ganaron los malos. Fue una inevitabilidad matemática activada por un fenómeno que los economistas llaman, con un nombre que suena aburrido, pero que describe el apocalipsis económico, dominancia fiscal. Yo he estudiado este patrón durante años. He analizado los datos. He visto cómo se repite una y otra vez en diferentes países, con diferentes sistemas políticos. Y lo que te voy a mostrar no es teoría conspirativa ni catastrofismo barato, son números duros, patrones históricos claros, y la realidad incómoda de que estamos viendo exactamente las mismas señales de alarma que Venezuela ignoró hace 20 años. Y si no entendemos el manual que siguieron ellos, vamos a terminar en el mismo lugar, solo que con más tecnología para hacer el control más eficiente. Esta es la era dorada que todos olvidan. Mira. Antes de que entremos al manual de la destrucción, necesito que entiendas algo fundamental, que la mayoría de la gente simplemente no sabe, o convenientemente olvida, cuando habla de Venezuela. Este país no empezó siendo pobre. No era un lugar tercermundista que siempre estuvo mal. En ese momento de 1976, cuando el Concorde aterrizaba regularmente, Venezuela no era un caso perdido, como algunos quieren hacerte creer. Ahora, era conocida literalmente como la Venezuela Saudita. Tenía el ingreso per cápita más alto de toda América Latina. Déjame repetirlo, porque es importante. El más alto superaba a Brasil, Argentina, a México, a Chile, a todos. La moneda venezolana, el bolívar, era tan sólida como una roca, tan confiable que los países vecinos literalmente la usaban como activo de reserva. Imagina eso por un segundo. Otros gobiernos guardaban bolívares en sus bóvedas porque confiaban más en esa moneda que en sus propias monedas locales. Era el equivalente monetario de tener un sello de aprobación de calidad premium. Y la clase media venezolana, esa columna vertebral de cualquier sociedad funcional, era famosa por consumir más
whisky escocés per cápita que cualquier otra nación en la Tierra. Y no estoy hablando de whisky barato de plástico. Estoy hablando de Johnny Walker etiqueta azul, de chivas de 18 años, del tipo de alcohol que hoy usas para impresionar a alguien en una cena importante. Este era un país de rascacielos que competían con cualquier ciudad estadounidense, de autopistas, de 8 carriles que parecían sacadas del futuro, de un sentido omnipresente e intoxicante de invencibilidad, donde la gente genuinamente creía que habían hackeado el código de la economía. El gobierno estaba tan absolutamente inundado de petrodólares, tan ahogado en dinero que fluía como cascada interminable, que no solo lo gastaban, literalmente inventaban formas creativas de desperdiciarlo. Como cuando tienes tanto dinero en un videojuego que empiezas a comprar cosas solo porque puedes, sin ninguna estrategia real. Subsidiaban la gasolina hasta que era más barata que el agua del grifo. Piénsalo un segundo. El combustible que mueve tu coche costaba menos que el agua que bebes. Construyeron universidades masivas y relucientes que parecían complejos de ciencia ficción. Hospitales con equipamiento de última generación. Prometieron un estado de bienestar de la cuna a la tumba que sería la envidia de los países escandinavos, esos países nórdicos que todos idealizamos cuando hablamos de sistemas sociales funcionales. El estado de ánimo predominante era simple y peligrosamente seductor. Venezuela había resuelto la economía. Punto final. Creían sinceramente que porque estaban sentados encima de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, las leyes de la gravedad económica simplemente no aplicaban a ellos, como si hubieran descubierto un truco que les daba inmunidad a las consecuencias. Eran ricos, eran poderosos, y creían con toda la fe del mundo que eran permanentes, que ese estatus era su destino manifiesto, que nada podría cambiar esa realidad. Y ahí, justo ahí en esa arrogancia, en esa sensación de invencibilidad, estaba la semilla de su propia destrucción. Hoy, apenas medio siglo después, ese mismo país es el sitio del colapso económico más grande en la historia moderna fuera de una zona de guerra activa. La economía se ha contraído casi un 80%. Déjame poner ese número en perspectiva, porque es tan grande que tu cerebro probablemente no lo procesa automáticamente. Una destrucción de riqueza más grande que la Gran Depresión en Estados Unidos de los años 30, más grande que el colapso de la Unión Soviética, más grande que casi cualquier desastre económico que puedas nombrar que no involucre bombardeos literales cayendo del cielo. Fueron más de 7 millones de personas, casi una cuarta parte de toda la población del país. Han huido como refugiados, creando una crisis migratoria más grande que la de Ucrania después de la invasión rusa. La moneda ha sido redenominada 3 veces, un proceso donde básicamente le quitan ceros, porque hay tantos que los billetes ya no caben en las carteras, eliminando un total de 14 ceros. ¿14? Escuchaste bien. Eso significa que un solo bolívar de la era de la Venezuela saudita, de esa época dorada del Concorde, efectivamente valdría trillones, no millones, trillones de los bolívares actuales. Es como si tu dinero fuera una foto que fotocopiaste tantas veces que ya no se ve nada. Solo ruido. El Concorde está completamente desaparecido hace décadas, reemplazado por aviones oxidados que no pueden volar, porque el país, literalmente, no puede permitirse importar las piezas de repuesto. Y cuando digo que no pueden volar no es metáfora, hay aviones estacionados en aeropuertos venezolanos que están ahí solo como decoración cara, porque no hay forma de hacerlos funcionar. Es como tener un Ferrari en tu garaje, que no puedes usar porque no hay gasolina ni mecánicos que sepan arreglarlo. La enfermedad que nadie quiere nombrar, la dominancia fiscal. Ahora viene la parte donde necesito que prestes atención extra, porque aquí está el corazón mecánico de todo el desastre. La enfermedad que destruyó a Venezuela y que ahora está infectando a Occidente. Y tiene un nombre técnico que suena aburrido, pero describe el apocalipsis económico con precisión quirúrgica. Dominancia fiscal. Suena como algo que dirías en una reunión de economistas para impresionar a la gente. Pero déjame traducírtelo al lenguaje que cualquier persona normal puede entender, porque esto es crítico. La dominancia fiscal ocurre cuando el gobierno
se vuelve tan adicto al gasto, tan completamente enganchado a gastar dinero, que no tiene comparación con un adicto a la heroína cuando necesita su dosis. Tan aterrorizado de las consecuencias políticas de la austeridad, tan paralizado por el miedo a decirle a la gente, tenemos que recortar gastos, que efectivamente conquista al Banco Central, lo captura, lo convierte en su prisionero, en una economía sana y funcional. El tipo de economía donde las cosas más o menos funcionan y la gente puede planear su futuro. El Banco Central actúa como el adulto responsable en la habitación. Su trabajo principal, su razón de existir, es decir, no. Si los políticos quieren gastar dinero que no tienen en guerras interminables o en programas de bienestar insostenibles, el Banco Central sube las tasas de interés para frenar la inflación, forzando al gobierno a hacer una de dos cosas: o balancean sus libros contables como cualquier familia responsable que no gasta más de lo que gana, o enfrentan la bancarrota como una empresa que no puede pagar sus deudas. Esa separación entre el Tesoro, que es la parte del gobierno, que gasta el dinero, y el Banco Central, que es la parte que controla cuánto dinero existe, es el cortafuegos, la pared protectora que previene la hiperinflación. Es como tener a alguien sobrio vigilando al borracho para que no maneje, en un régimen de dominancia fiscal, y aquí es donde todo se va al infierno de manera irreversible. Este cortafuegos es destruido completamente. El Banco Central pierde su independencia, esa cualidad sagrada que se supone lo hace diferente de cualquier otra rama del gobierno, y se convierte en una mera división del Tesoro, en un departamento más que toma órdenes. Su mandato cambia fundamentalmente de luchar contra la inflación y proteger el valor del dinero a mantener al gobierno solvente a cualquier costo. Cuando el gobierno tiene un déficit masivo que no puede pagar con impuestos, porque subir impuestos es políticamente suicida, y no puede financiar, pidiendo prestado a prestamistas honestos porque nadie quiere comprar sus bonos. Basura. El Banco Central recibe la orden, y no es una solicitud educada, sino una orden directa de imprimir la diferencia. En Venezuela, este proceso comenzó lentamente, casi imperceptiblemente, como esas enfermedades que no dan síntomas hasta que ya es demasiado tarde. Mucho antes de que la hiperinflación hiciera titulares internacionales y apareciera en todas las noticias. Durante los años de bonanza, cuando el petróleo estaba a $100 por barril y el dinero fluía como nunca, el Estado expandió sus obligaciones de manera masiva, como alguien que obtiene una tarjeta de crédito ilimitada y empieza a prometer cosas a todo el mundo. Contrató millones de nuevos trabajadores del sector público, puestos que muchas veces eran puramente políticos sin función productiva real. Subsidió comida hasta que era casi gratis. Subsidió energía hasta niveles ridículos. Subsidió vivienda. Básicamente, subsidió todo lo subsidizable. Pero entonces, en 2014, como un plot twist que todos los economistas vieron venir, pero que los políticos ignoraron, el precio del petróleo se desplomó brutalmente. De repente los ingresos se evaporaron como agua en el desierto, pero los gastos permanecieron exactamente igual. Es como si tu salario se redujera a la mitad de un día para otro, pero tus cuentas, tu renta, tu comida, todo siguiera costando lo mismo y hasta más. El gobierno enfrentó un déficit presupuestario que se acercaba al 15% del Producto Interno Bruto, un número absolutamente astronómico que debería haber encendido todas las alarmas. Un gobierno responsable, el tipo de gobierno que lee libros de historia y aprende de los errores del pasado, habría enfrentado esta crisis con transparencia brutal. Habrían recortado gastos, aunque doliera. Habrían subido impuestos de manera estratégica. Y habrían explicado al público con honestidad que la fiesta había terminado y que era hora de enfrentar la realidad. Pero el gobierno venezolano se negó rotundamente a tocar sus programas sociales sagrados o a despedir a sus nombramientos políticos. Estaban absolutamente aterrorizados de que la austeridad los llevaría a perder la siguiente elección, y con ella, el poder. Entonces eligieron el manual, el playbook clásico de gobiernos cobardes. Eligieron el camino de menor resistencia política, pero con la más grande destrucción económica. Ordenaron silenciosamente al Banco Central de Venezuela que cubriera el déficit creando dinero nuevo de la nada. Como por arte de magia contable, al principio parecía exactamente eso, magia pura.
El gobierno pagaba a sus trabajadores. Los pensionados recibían sus cheques mensuales. Los militares recibían sus aumentos de salario para mantenerlos contentos y leales. El déficit se cerraba sin subir un solo impuesto, sin recortar un solo programa. Pero aquí está la realidad que nadie quería admitir. Estaban pagando al país con dinero fantasma, con moneda que no representaba ningún valor real, ninguna producción genuina, ningún trabajo humano. Era simplemente un reclamo sobre riqueza que no existía en el mundo físico. El resultado no fue hiperinflación inmediata, como en esas películas donde todo explota dramáticamente. Fue una putrefacción lenta y progresiva, como ver a alguien enfermarse gradualmente sin darse cuenta hasta que es demasiado tarde. Los precios empezaron a subir poco a poco. El mercado de valores en realidad tuvo un boom en términos nominales, haciendo que los inversionistas se sintieran ricos, incluso mientras su poder adquisitivo real se disolvía como azúcar en agua caliente. El efecto de la rana hirviendo tomó el control. Ya sabes, ese experimento donde si pones una rana en agua hirviendo, salta inmediatamente, pero si la pones en agua fría y la calientas, gradualmente se queda ahí hasta que muere. Para cuando el ciudadano promedio se dio cuenta de que el dinero estaba completamente roto, ya era demasiado tarde para escapar. Las salidas estaban cerradas. Esta es la relevancia aterradora de la historia de Venezuela para el año 2026, donde estamos ahora mismo. Actualmente estamos viendo las etapas tempranas de esta exacta misma dinámica, desarrollándose en las economías más grandes y supuestamente más estables del mundo. Estados Unidos actualmente está teniendo déficits en tiempos de paz del 6 al 7% del Producto Interno Bruto, números que históricamente estaban reservados exclusivamente para tiempos de guerra total, tipo Segunda Guerra Mundial o depresión económica catastrófica. La deuda nacional de Estados Unidos está creciendo en $1 trillón cada 100 días. Léelo otra vez. 1 trillón cada 100 días. Es como ver un contador subir tan rápido que ni siquiera puede seguir los números. Más alarmante todavía, hemos cruzado el Rubicón matemático que marca el inicio de la dominancia fiscal, ese punto de no retorno del que los historiadores económicos hablan en voz baja. Por primera vez en toda su historia, el gobierno de Estados Unidos está gastando más dinero en pagos de intereses sobre su deuda que en defensa nacional, más en intereses que en el ejército, la marina, la fuerza aérea, todo el aparato militar combinado. La factura de intereses por sí sola se ha convertido en uno de los ítems más grandes del presupuesto federal. Esto crea lo que los economistas llaman un doom loop, un ciclo de muerte económica. Para pagar los intereses, el gobierno debe pedir prestado más dinero. Para pedir prestado más dinero, debe emitir más bonos. Para emitir más bonos, necesita compradores. Pero aquí está la pregunta del $1.000.000.000. Literalmente, del $1 trillón. ¿Quién compra deuda de $36 trillones? Cada vez más, la respuesta es la Reserva Federal, el Banco Central, exactamente como en Venezuela. La presión sobre los bancos centrales occidentales para mantener las tasas de interés artificialmente bajas, para asegurar que el gobierno pueda permitirse pagar sus intereses, se está volviendo absolutamente irresistible. Si la Reserva Federal actuara verdaderamente de manera independiente, como se supone que debe hacer, y subiera las tasas de interés agresivamente para combatir la inflación, quebraría el Tesoro de Estados Unidos, haría que el gobierno entrara en default. Por lo tanto, no puede subir las tasas. Está capturada, está dominada. El manual de Venezuela ya no es solo una lección de historia sobre un estado fallido pintoresco, se está convirtiendo en el manual de operaciones del sistema financiero global completo. El mecanismo que destruyó al Bolívar es exactamente el mismo mecanismo que actualmente está erosionando al dólar, al euro, al yen. La única diferencia real es la velocidad. Venezuela se estrelló en un Ferrari a toda velocidad. Occidente se está estrellando en un sedán de lujo alemán. Se siente más cómodo durante el viaje, pero el destino final, ese punto donde la máquina de imprimir se convierte en la única herramienta que queda para prevenir el default, es exactamente el mismo. La pregunta ya no es si Occidente va a entrar al ciclo de dominancia fiscal. Los datos muestran con claridad brutal que ya estamos profundamente dentro de él. La pregunta real
la que debería quitarte el sueño. Es que pasa cuando la población general se da cuenta de que el dinero en su cuenta bancaria se está convirtiendo lentamente en dinero fantasma. Ahora veamos el manual página 2. La guerra contra los precios. Cuando un gobierno adicto al gasto finalmente activa la inflación que prometió solemnemente que nunca jamás sucedería. Rara vez admite su error. Esto es psicología política básica. Ningún presidente va a salir en cadena nacional de televisión con cara seria para decir: imprimimos demasiado dinero. Y esa es la razón exacta por la que sus ahorros se están evaporando como agua en el desierto. Lo siento mucho. En lugar de eso, abren el segundo capítulo del Manual de Autodestrucción Económica. La guerra contra los precios. Construyen una narrativa alternativa donde el aumento del costo de vida no es un fenómeno monetario causado por imprimir billetes sin respaldo, sino un fallo moral de la clase empresarial. Culpan a las corporaciones codiciosas, a los especuladores malvados, a los acaparadores sin escrúpulos, básicamente a cualquiera excepto a ellos mismos. En Venezuela, esta negación absoluta de la realidad culminó en la Ley de Costos y Precios Justos del año 2014. Un nombre que suena hermoso y equitativo, pero que en la práctica fue una bomba nuclear económica. El gobierno argumentaba con cara seria que la razón por la que un litro de leche costaba 100 bolívares no era porque la moneda no valía nada, sino porque el granjero lechero estaba intentando robar al pueblo. Era una narrativa perfecta para la política, pero completamente desconectada de la realidad económica. Para proteger a los ciudadanos de estos empresarios malvados, desplegaron a la Guardia Nacional, no con armas para combatir crímenes reales, sino con marcadores de precios, literalmente, marcadores. Decretaron por ley que la leche se vendería por 20 bolívares independientemente del costo de producción, sin importar cuánto costara alimentar a las vacas, sin importar el precio del transporte, de la refrigeración, del empaque. Nada de eso importaba, porque el gobierno había decidido mágicamente que 20 era el precio justo. En la superficie superficial, esto parecía una victoria para los pobres. Durante unas pocas semanas gloriosas, la gente vitoreaba mientras vaciaban los estantes de carne barata, arroz barato, papel higiénico barato. Se sentían ganadores, pero la economía no es una obra de teatro moral donde ganan los buenos. Es un sistema mecánico, como la física o la ingeniería. Si le cuesta a un granjero 50 bolívares producir un litro de leche, porque ese es el costo real del alimento de las vacas, del trabajo, del transporte, y lo fuerzas por ley a venderlo por 20 bolívares. Él no baja mágicamente sus costos como si fuera un mago. Simplemente deja de ordeñar vacas. Sacrifica el ganado para vender la carne antes de que la ley también controle ese precio, y vende la tierra para cortar sus pérdidas. Esto es exactamente, palabra por palabra, lo que pasó. Las leyes de precios justos no bajaron el costo de vida, como prometieron los discursos emotivos del gobierno. Destruyeron sistemáticamente la cadena de suministro completa. En cuestión de meses, los estantes de los supermercados estaban completamente vacíos. Parecían sets de películas post-apocalípticas. La nación con las mayores reservas de petróleo en el mundo entero de repente se quedó sin papel higiénico, sin leche, sin carne, sin productos básicos. Esto no fue porque los venezolanos colectivamente olvidaron cómo fabricar papel o producir lácteos. Fue porque el gobierno había hecho matemáticamente imposible hacerlo de manera legal y rentable. Pero el gobierno no derogó las leyes cuando vieron el desastre obvio que estaban causando. Eso habría requerido admitir el error. En lugar de eso, duplicaron la apuesta como un jugador adicto en un casino. Acusaron a los estantes vacíos de ser parte de una guerra económica orquestada por la burguesía para desestabilizar la revolución. Para derrotar a este enemigo imaginario que existía solo en su narrativa, nacionalizaron la distribución de alimentos completa. Esto dio nacimiento al sistema CLAP, que significa Comités Locales de Abastecimiento y Producción, un nombre muy revolucionario para un sistema de control muy efectivo. En lugar de comprar comida en una tienda como un ser humano normal, con autonomía y libertad de elección, los ciudadanos tenían que esperar pacientemente a que llegara una caja emitida por el gobierno conteniendo arroz de baja calidad, pasta básica, aceite,
productos que cubrían apenas lo mínimo para sobrevivir. Este fue un pivote crítico en la estrategia de control social. La comida dejó de ser una mercancía que comprabas libremente con tu dinero en el mercado, y se convirtió en un privilegio que te era otorgado por el Estado. Para recibir tu caja CLAP, eventualmente necesitabas el carnet de la patria, una identificación inteligente rastreada obsesivamente por el Estado. Si protestabas contra el gobierno, si no votabas de la manera correcta, si asistías a una marcha de la oposición, tu caja simplemente no llegaba esa semana. Misteriosamente se perdía. La destrucción del mercado libre no solo hizo a la gente pobre, la hizo completamente dependiente del poder político. El Estado creó artificialmente el hambre mediante políticas económicas desastrosas y luego se presentó cínicamente como el único salvador que podía alimentarte. Era un círculo perfecto de control. Mientras la economía doméstica estaba siendo asfixiada lentamente por los controles de precios. La economía internacional estaba siendo estrangulada por controles de divisas. Este es el segundo mecanismo del colapso, y probablemente el más destructivo de todos. Aterrorizado de que los ciudadanos convirtieran sus bolívares sin valor en dólares y movieran su riqueza al exterior, donde el gobierno no pudiera alcanzarla, hicieron ilegal comerciar divisas libremente. Establecieron un tipo de cambio oficial, digamos 10 bolívares por dólar, mientras que la tasa real del mercado negro era de 1000 bolívares por dólar. Una diferencia de 100 veces. Esto creó la máquina de corrupción más lucrativa en la historia humana reciente. Si eras amigo del régimen, si tenías los contactos políticos correctos, podías ir a la agencia de cambio del gobierno llamada CAD-IB y comprar $1.000.000 por 10 millones de bolívares usando la tasa oficial subsidiada, y luego inmediatamente dar la vuelta y vender esos dólares en el mercado negro por 1.000 millones de bolívares. Acabas de hacer una ganancia de 9.900%, casi 10.000%, en 5 minutos, sin producir un solo bien, sin crear un solo servicio, sin agregar ningún valor a la economía, solo por tener el contacto correcto en el ministerio. Este sistema, conocido técnicamente como arbitraje de divisas, succionó sistemáticamente la riqueza restante de la nación directamente hacia los bolsillos de la élite política y sus amigos. Mientras tanto, las empresas legítimas no podían conseguir dólares para importar materias primas que necesitaban desesperadamente para funcionar. Una fábrica de llantas no podía comprar caucho. Una panadería no podía comprar trigo. Todo el aparato productivo del país se detuvo completamente porque el precio del dinero era una mentira sostenida a punta de pistola por el Estado. La tragedia, y esto es lo que más me indigna cuando estudio este caso, es que esto fue vendido al público como una manera de mantener el dinero dentro del país, de proteger la riqueza nacional. En realidad, aseguró que ningún dinero nuevo real jamás entraría. ¿Quién va a invertir un solo dólar genuino en Venezuela si el gobierno te obliga por ley a convertirlo a una fracción de su valor real? Sería como meter tu dinero en una licuadora y encenderla. Aquí es donde el manual se vuelve aterrador relevante para Occidente en 2026. Estamos empezando a escuchar exactamente la misma retórica emergiendo en Estados Unidos y Europa, cuando la inflación se disparó después de la pandemia y los trillones impresos. Los políticos no culparon a los trillones que imprimieron durante el encierro del COVID. Culparon a algo que inventaron llamado greedflation o inflación por codicia. Culparon a las cadenas de supermercados por abuso de precios. Estamos viendo controles de renta siendo rebautizados elegantemente como justicia habitacional y límites de precios en energía, siendo vendidos como protección al consumidor. La lógica es idéntica, palabra por palabra. Es la creencia arrogante de que los políticos con sus hojas de cálculo pueden legislar las leyes de oferta y demanda fuera de existencia. Es la arrogancia suprema de pensar que un burócrata sentado en una oficina con aire acondicionado conoce el precio correcto de una barra de pan mejor que la inteligencia colectiva del mercado formada por millones de transacciones diarias en Venezuela. El resultado fue el bachaqueo, el surgimiento masivo de un mercado negro para absolutamente todo. Si querías crema antibiótica, no ibas a una farmacia porque las farmacias estaban vacías. Ibas a un tipo en una motocicleta que la vendía por 50 veces
el precio oficial. La economía no dejó de funcionar como algunos pensaban. Simplemente se movió completamente a las sombras, donde era ineficiente, peligrosa, depredadora y corrupta. El intento del gobierno de controlar los precios resultó paradójicamente en los precios más altos del mundo entero. La lección de esta sección es brutal pero elegantemente simple. No puedes arreglar las consecuencias de imprimir dinero rompiendo el termómetro. Es como tener fiebre y romper el termómetro pensando que eso te curará. Los controles de precios son el último suspiro de una moneda agonizante. Son la cerradura en la puerta que atrapa a la población dentro del edificio en llamas, mientras el gobierno pretende que está protegiendo a la gente del fuego que ellos mismos iniciaron. Y una vez que la economía está completamente destruida y la gente está desesperada y hambrienta, el gobierno tiene solo una opción que le queda para mantener el orden sin reformar sus políticas fallidas. Debe dejar de ser un proveedor de servicios y convertirse en un carcelero de prisioneros. Debe digitalizar el control, hacerlo más eficiente, más invasivo, más inescapable. La bifurcación de la realidad. Cuando un país se divide en dos mundos paralelos, la lección más aterradora que emerge de Venezuela no es simplemente que el país colapsó en un vacío, dejando solo ruinas y desesperación. Es que mutó en algo mucho más insidioso y distópico. Si visitas Caracas hoy en este momento mientras grabo esto, presenciarás una bifurcación surrealista de la realidad que parece sacada de una novela de ciencia ficción cyberpunk. En el vecindario rico de las Mercedes encontrarás concesionarios de Ferrari relucientes, boutiques de Prada con las últimas colecciones, restaurantes sirviendo carne wagyu japonesa, con precios cotizados en dólares estadounidenses que rivalizan con los de Manhattan. Esta es la economía burbuja, habitada por el 5% superior de la población, compuesta por compinches del gobierno que reciben contratos inflados, generales militares que controlan rutas de contrabando, y los bien conectados políticamente que tienen acceso privilegiado a divisas extranjeras. Viven en un universo completamente diferente, aislados de la miseria circundante por muros altos y guardias armados. Es como si hubieran construido una cápsula de realidad alternativa donde todo funciona, pero a apenas unos pocos kilómetros de distancia, literalmente, puedes caminar la distancia. Encuentras a la clase media venezolana, esos profesores universitarios que dedicaron décadas a educar generaciones, ingenieros que construyeron la infraestructura del país, médicos que salvaron vidas incontables, todos ahora rebuscando en la basura para sobrevivir. La hiperinflación no es un arma que mata a los ricos que poseen activos duros como bienes raíces y acciones extranjeras. Tampoco mata a los muy pobres que nunca tuvieron nada que perder. Es un arma de destrucción masiva, perfectamente calibrada y dirigida contra la clase media. Destruye específicamente a las personas que hicieron todo correctamente según las reglas del sistema, los que ahorraron pacientemente en la moneda local porque confiaban en su gobierno, los que compraron bonos gubernamentales pensando que era la inversión segura y patriótica, los que confiaron ciegamente en el sistema. Un profesor que pasó 30 años de su vida ahorrando meticulosamente para un retiro. Cómodo vio todo el trabajo de su existencia completamente aniquilado en cuestión de meses. Su pensión, que alguna vez fue suficiente para viajar por Europa y vivir dignamente, ahora no puede comprar un cartón de huevos en el mercado local. Este es el default silencioso. El gobierno borró sus deudas impagables mediante el simple mecanismo de borrar tus ahorros. Es un robo masivo disfrazado de política monetaria. Pero una vez que has robado a una población completa de toda su riqueza acumulada, ¿cómo previenes una revolución? ¿Cómo evitas que millones de personas furiosas salgan a las calles? Digitalizas su hambre. La conviertes en datos que puedes controlar con un algoritmo. Este es el capítulo final y más distópico del manual. La weaponización de la identidad digital, dándose cuenta de que ya no podían pagar salarios reales que significaran algo en términos de poder adquisitivo. El gobierno venezolano cambió a un sistema de bonos, bonificaciones especiales, supuestamente temporales. Para recibir estas bonificaciones, introdujeron el carnet de la patria. Esto no era una simple tarjeta plástica de identificación, como tu licencia de conducir. Era un sistema de tarjeta inteligente construido con tecnología proporcionada por el gigante chino de telecomunicaciones, ZTE.
CTE creó una red de arrastre digital alrededor de cada ciudadano. Para recibir tu caja de comida CLAP, tu subsidio de combustible o tu bono de guerra económica, debes escanear tu tarjeta. El Estado recolecta datos obsesivamente sobre tu ubicación exacta, tus hábitos de gasto y, críticamente, tu comportamiento político. Si no votas por el partido gobernante, el sistema lo sabe instantáneamente porque está todo conectado. El bono no llega a tu cuenta. La caja de comida se retrasa misteriosamente. Así fue como el Estado transformó al dinero de ser un medio neutral de intercambio en una herramienta de modificación de comportamiento al estilo Pavlov. Esto nos trae a la verdad incómoda para Occidente que nadie quiere discutir abiertamente. Actualmente estamos presenciando la venezuelización de nuestras propias economías desarrolladas, solo que a una velocidad más lenta que hace que la gente no note el patrón. Vemos la misma recuperación en forma de K, es decir, desigualdad o bifurcación, donde los precios de activos, como acciones y casas, se disparan estratosféricamente para los ricos, mientras los salarios reales colapsan brutalmente para la clase trabajadora. Vemos la misma retórica política culpando a corporaciones codiciosas por una inflación causada directamente por la impresión gubernamental y, más peligrosamente todavía, vemos el mismo impulso agresivo hacia mecanismos de control digital para manejar las consecuencias del desastre que vienen. Los cheques de estímulo de los años 2020, durante la pandemia, fueron el equivalente occidental de los bonos venezolanos. Condicionaron psicológicamente a la población a mirar hacia el Estado para sobrevivencia en lugar de hacia el mercado y su propio trabajo. Ahora, los bancos centrales en Estados Unidos, en el Reino Unido y toda Europa están desarrollando agresivamente monedas digitales de banco central, lo que en inglés se conoce como Central Bank Digital Currency. Los promueven con marketing elegante como convenientes y modernas, la moneda del futuro, pero la tecnología subyacente permite dinero programable. Exactamente como el carnet de la patria controla qué, cómo y cuándo pueden comprar los venezolanos, de esta forma, una moneda digital de Banco Central le permite a la Reserva Federal o al Banco Central Europeo establecer reglas automáticas sobre tu dinero. Podrían implementar tasas de interés negativas que deducen automáticamente 1% de tus ahorros cada mes para forzarte a gastar. Podrían poner fechas de expiración a tus pagos de estímulo haciéndolos inútiles después de cierto tiempo. Podrían limitar tu huella de carbono declinando automáticamente tu tarjeta en una gasolinera si ya excediste tu cuota mensual de emisiones. El punto final de la dominancia fiscal es siempre inevitablemente el mismo, sin importar el país o la ideología política. La destrucción sistemática de la rampa de salida. Cuando un gobierno destruye su moneda mediante impresión descontrolada, los ciudadanos inevitablemente intentan huir hacia activos duros. Oro físico que no puede ser devaluado, Bitcoin y criptomonedas descentralizadas, bienes raíces extranjeros. De esa forma, el gobierno no puede permitir esto, porque necesitan que te quedes atrapado en el edificio en llamas para pagar la deuda mediante la devaluación de tus ahorros. Entonces cierran todas las salidas una por una. Implementan controles de capital haciendo ilegal mover tu dinero fuera del país. Prohíben las criptomonedas con leyes draconias y amenazas de prisión. Demonizan a los acaparadores de oro, llamándolos antipatriotas o criminales. Básicamente hacen ilegal el acto de protegerte a ti mismo. En Venezuela usaron a los militares para hacer cumplir esto mediante la fuerza bruta. En Estados Unidos y Europa usan la ley y el sistema bancario para el mismo efecto. Una gran parte de los estadounidenses y europeos creen firmemente que los derechos de propiedad son absolutos e inviolables. Piensan con ingenuidad que el gobierno no puede simplemente tomar mi oro. Vivimos en democracias, pero la historia muestra con claridad brutal que cuando un gobierno está en bancarrota desesperada, no hay reglas sagradas que no puedan romperse. En 1933, Estados Unidos enfrentaba una crisis de deuda similar a la actual, aunque en menor escala. La solución que eligió el gobierno no fue austeridad, no fue responsabilidad fiscal, fue robo institucionalizado. Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 6102.
no solo pidió educadamente el oro de los ciudadanos, criminalizó directamente su posesión. Envió agentes federales a asaltar cajas de seguridad bancarias, forzó a los ciudadanos a intercambiar su dinero real por dinero de papel que inmediatamente devaluó. Fue confiscación masiva disfrazada de política económica de emergencia. Y si pasó una vez, puede pasar de nuevo cuando la desesperación fiscal sea suficientemente grande. Ahora te digo esto. El manual está sobre la mesa y Occidente lo está leyendo. Entonces, aquí estamos al final de este viaje largo y francamente deprimente a través del manual de autodestrucción económica más completo de la historia moderna. Hemos visto cómo Venezuela pasó de recibir al Concorde supersónico como taxi aéreo de lujo a tener aviones oxidados que no pueden volar, de ser la envidia de América Latina a ser el ejemplo perfecto de cómo no manejar una economía, de consumir más whisky escocés per cápita que nadie, a tener gente pesando fajos de billetes en básculas porque contar toma demasiado tiempo y al final del día era solo un papel más. Pero la pregunta que debería mantenerte despierto en la noche no es ¿cómo pudo pasar esto en Venezuela? Esa pregunta ya tiene respuesta completa. La pregunta real, la que importa para tu futuro y el futuro de tus hijos, es esta. ¿Qué tan lejos está Occidente de seguir exactamente el mismo camino? Porque cada señal de alarma que Venezuela ignoró hace 20 años está parpadeando en rojo brillante en Estados Unidos, Europa y prácticamente todo el mundo desarrollado ahora mismo. La dominancia fiscal donde el Banco Central pierde su independencia y se convierte en una máquina de imprimir dinero para el gobierno. Te lo digo yo, y te confirmo ahora, con el primer check. Estamos ahí. Los déficits masivos en tiempos de paz, que solo se veían en guerras mundiales. Check. Los tenemos. Los pagos de intereses sobre la deuda superando al gasto militar. Check. Acabamos de cruzar ese umbral, la retórica culpando a la codicia corporativa en lugar de a la impresión monetaria. Check. Lo escuchamos todos los días, el impulso hacia monedas digitales que permiten control programable del dinero. Check. Los bancos centrales lo están desarrollando activamente. La única diferencia real entre Venezuela 2014 y Occidente 2026 es la velocidad del colapso. Venezuela se estrelló en un Ferrari a toda velocidad en una pared de concreto. El impacto fue violento, inmediato, imposible de ignorar, mientras que Occidente se está estrellando en un sedán de lujo Mercedes alemán. El interior es cómodo, los asientos están climatizados, la música es buena, te sientes seguro dentro de la cabina, pero el destino final es exactamente el mismo, ese punto matemático inevitable, donde la máquina de imprimir dinero se convierte en la única herramienta que queda para prevenir el default gubernamental. No se trata de si Occidente va a experimentar dominancia fiscal y sus consecuencias. Los datos económicos muestran que ya estamos profundamente metidos en ese proceso. Se trata de cuánto tiempo toma antes de que el ciudadano promedio se dé cuenta de que su dinero se está convirtiendo en dinero fantasma. Antes de que entienda que sus ahorros están siendo silenciosamente confiscados mediante inflación. Antes de que comprenda que el contrato social se rompió y nadie le avisó. El Manual de Venezuela no es una reliquia histórica interesante para estudiar en clase de economía. Es un documento de operaciones activo que los gobiernos occidentales están consultando página por página. Tal vez no conscientemente, tal vez no con malicia. Pero los incentivos políticos, la adicción al gasto, el miedo a la austeridad, todos apuntan en la misma dirección, hacia el mismo final predecible. Y si algo de esta historia, de una hora, te hizo pensar diferente sobre la inflación que estás viendo, sobre los déficits de tu gobierno, sobre las monedas digitales que te están vendiendo como progreso, sobre la retórica antiempresarial que escuchas en las noticias, entonces este análisis cumplió su propósito más importante, porque la única defensa contra repetir la historia es conocer la historia, entender el patrón, reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde para tomar acción. Déjame en los comentarios qué parte de este análisis te impactó más. Si ves los paralelismos con tu propio país, si piensas que estoy exagerando, o si crees que incluso estoy subestimando la gravedad, porque esta conversación es crítica y necesitamos tenerla antes de que lleguemos al punto donde Venezuela llegó. Ese punto
donde ya no hay salidas disponibles y solo queda sobrevivir. Y si quieres que analice en profundidad la orden ejecutiva 6102 y la confiscación de oro de 1933 que mencioné al final, o si quieres que compare otros colapsos económicos históricos con el patrón que vimos aquí, dímelo, porque hay muchísimo más que explorar en cómo los gobiernos manejan crisis de deuda y las consecuencias para los ciudadanos comunes. La historia de Venezuela es una advertencia, no un destino inevitable, pero solo si aprendemos las lecciones y actuamos antes de cruzar el punto de no retorno. Porque una vez que cruzas ciertos umbrales matemáticos en economía, una vez que la deuda alcanza ciertos niveles relativos a tu economía, las opciones se reducen dramáticamente hasta que solo queda una: imprimir o hacer default. Y ningún gobierno en la historia ha elegido voluntariamente el default cuando la impresora está disponible. Nos vemos en el próximo análisis, y recuerda, el Concorde ya no vuela a ningún lado. Fue retirado en 2003 porque era insostenible económicamente. Tal vez debimos haber prestado atención a esa metáfora cuando todavía había tiempo.